Y para conocer más de este tema que mantiene en alerta a la población, nos acompaña en diálogo la doctora Roxana Araujo, portavoz de COVID-19 y epidemióloga. Doctora, buenas noches. ¿Cuántos casos, para recapitular, cuántos casos están sospechosos hasta este momento? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciado. Gracias por esta oportunidad de podernos comunicar con el resto de la población a nivel nacional e internacional. Tenemos hasta este momento 15 personas que entran dentro de la categoría de sospechosos por el COVID-19. Estas personas están, aparte de la vigilancia epidemiológica, con una vigilancia por laboratorio, es decir, pendientes de muestras de laboratorio. Tenemos en la ciudad de San Pedro Sula 7, de ellos 3 hondureños, 3 procedentes de Estados Unidos y una persona procedente de Dubái. Tenemos en el Progreso, que se ha agregado a este listado recientemente, un hondureño que no ha salido del país, pero que tiene un hermano que trabaja en embarcaciones y esta embarcación estuvo en la República Dominicana, en Puerto Rico, en México, y él ha iniciado pues un caso de un problema respiratorio agudo leve, pero por este nexo epidemiológico se le considera en este momento pues sospechoso de COVID-19. Tenemos 4 en Tegucigalpa, uno procedente de España, otro de Estados Unidos, y 2 personas que son familiares de uno de los casos confirmados, de la persona que se encuentra en el Distrito Central. Continuamos con la de Roatán, cuya única sintomatología es fiebre, pero por ser de Filipinas se le considera como un nexo epidemiológico. Se ha agregado una persona en Comayagua. Este es un compatriota del sexo masculino deportado vía Houston, y tenemos otro en La Esperanza que regresó el 4 de este mes procedente de España, para un total de 15 personas hasta este momento sospechosas por un nexo epidemiológico y con una vigilancia epidemiológica y de laboratorio. Hasta el momento, doctora, no existen casos graves dentro de los que están monitoreando. No, hay 4 casos que están hospitalizados, pero no presentan una sintomatología complicada, y 11 que se manejan de manera ambulatoria a través del autoaislamiento. De estas últimas 2 personas que se agregan en el Distrito Central son familiares de la señora que vino de España, que está embarazada y que se ingresó en el Instituto Cardiopulmonar. Una de ellas es una persona del sexo femenino muy joven que está siendo manejada de manera ambulatoria en su domicilio. Sin embargo, la otra persona también del sexo femenino es una persona adulta mayor, y para evitar cualquier complicación que se pudiera dar por ser una persona adulta mayor, entonces se decidió ingresar en el Instituto Cardiopulmonar. Doctora, de acuerdo a su experiencia y que ya ha tratado y ha estado vinculada en casos como los que estamos viviendo, hemos visto de que ya en el Hospital Escuela se están poniendo también algunas champas para poder atender a las personas de coronavirus. ¿Esto podría representar, doctora, que en pocos días podríamos tener más casos? Mire, esta carpa específicamente en el Hospital Escuela fue por un acontecimiento que sucedió en horas de la madrugada, donde una persona aparentemente, no tengo muy claro si es que procede de uno de estos países donde hay casos confirmados, buscaba asistencia médica en horas de la madrugada, pero por no tener una área especial para las personas que llegan sospechosas de presentar COVID-19, ya sea por un nexo epidemiológico, por tener contacto con una persona confirmada, entonces hubo un problema y se decidió colocar esta carpa para que las personas que vayan al Hospital Escuela sean atendidas ahí, y de ahí pues decidir si se trata de manera ambulatoria o se hospitalizan en el Instituto Cardiopulmonar. Pero es una oportunidad de decir que ya está habilitado lo que es la Clipper del Hato de en medio, que la Clipper va a ser exclusivamente para aquellas personas que creen que tienen sospecha por el COVID-19 por haber estado en contacto con una persona confirmada o por proceder de un país donde hay casos confirmados. Esto ya lo ha anunciado el Hospital Escuela, quien es el que rectora y dirige las Clipper en el Distrito Central. De acuerdo a las proyecciones que ustedes manejan, doctora, ¿tienen un estimado en cuánto tiempo podrían ir incrementando los casos?
La única proyección que se ha hecho es a través de la Organización Panamericana de la Salud, pero basado en datos de los otros países. Recuerde que esta es una enfermedad nueva, que no sabemos el comportamiento que puede seguir porque depende de algunos factores. Uno, de cómo está trabajando articulado el sistema gubernamental, que lo ha hecho hasta este momento de forma articulada. Las instituciones que tienen que ver en la contención de la propagación de la enfermedad, que no solo es la Secretaría de Salud, lo ha hecho con estas medidas que se han tomado el día de hoy y que desde el punto de vista epidemiológico se miran muy bien. Y lo otro depende de lo que la población haga de su parte. Recordemos que la medida de prevención más importante en este momento es el lavado de manos con agua y jabón de manera repetitiva y que las personas que inician con sintomatología al momento de presentar tos o estornudos deben de cubrir su boca y su nariz para no contagiar al resto de las personas. Doctora, para concluir, la determinación que se ha tomado hoy en el Consejo de Ministros de suspender clases, ¿ha alarmado de alguna medida a la población o es sencillamente un protocolo para evitar más contagios? Sí, definitivamente. Si nosotros estamos, si la prohibición va hacia aquellos eventos públicos que se realizan, eventos o espectáculos públicos y privados por la concentración poblacional, yo creo que es una medida viable, esto de los 14 días, empezando porque esta persona del Distrito Central que fue confirmada pudo haber tenido contacto con algunas otras y podríamos pues evitar de esta forma que estos niños, los niños y los adolescentes que del sistema educativo de educación pudieran contagiarse. Esta es una medida viable, realmente. Este periodo de los 14 días es por el periodo de incubación que tiene la enfermedad, desde el momento en que inicia el contacto con una persona y transcurre el desarrollo para presentar sintomatología. Doctora, pero en caso de seguirse propagando, igual los tiempos se extenderían entonces. Es que eso así es. Definitivamente los planes de contingencia están basados en varias fases. La primera siempre es la de preparación, la que ya agotamos al momento de confirmarse los casos. Esta segunda fase de contención contempla medidas que pueden ser medidas como las que se habían adoptado el día de ayer, que todavía no se había dicho que se iban a suspender espectáculos y eventos públicos, que no se iban a suspender las clases. Pero de acuerdo a los contactos que han tenido estas personas confirmadas y a los posibles sospechosos, sí se toman estas medidas, pero eso solo lo va a determinar cómo se vaya suscitando el evento epidemiológico en nuestro país. Doctora, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a usted. Bien, buenas noches y gracias a la doctora Roxana Araujo, quien es la portavoz de este equipo de profesionales que está en constante monitoreo en relación al avance del coronavirus en nuestro país. Vale la pena decirlo, de que hoy pues la población se ha alborotado un poco en torno a las disposiciones que se están tomando, pero como bien lo apuntaba la doctora Araujo, es para evitar las concentraciones de personas en algunos lugares. Es importante que estemos atentos ante los comunicados oficiales. Recordemos que lo que ha generado más preocupación en torno a esto es la desinformación y el temor que ha circulado en diferentes redes sociales y que muy probablemente muchas de ellas sean falsas. Pero vamos a estar atentos. Recordemos que para prevenir esta enfermedad está en nuestras manos, depende mucho de nuestra cultura de aseo, depende mucho de cómo nos relacionemos y acatemos las normas de la Organización Mundial de la Salud que se está aplicando en el mundo. Así que vamos a estar importante decirles que hemos estado informando con la responsabilidad que tiene que ser, porque hay que tratar esta temática con esa misma seriedad y sobre todo pues para que nosotros como ciudadanos evitemos que esta enfermedad se propague.